Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a este espacio dedicado al derecho constitucional. En él estamos haciendo un repaso de los contenidos de las asignaturas Derecho Constitucional 1 del grado en Derecho y Derecho Constitucional del grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, para los estudiantes que cursan estos estudios en la UNED. Como ya hemos dicho y como venimos hablando del tema lo sabemos, el contenido principal de estas asignaturas es el sistema de fuentes en el ordenamiento jurídico español, tal y como queda configurado por la Constitución Española del 78. Pues bien, como parte de ese sistema de fuentes, vamos a ocuparnos hoy del derecho autonómico, al que se refiere el tema 10 del programa. Como decíamos en otra sesión, el derecho autonómico constituye una novedad en el sistema de fuentes español en relación con el sistema anterior a la Constitución del 78. Ese derecho autonómico es el resultado de la opción que hace la Constitución Española del 78, desde el punto de vista de la organización territorial del poder, por un modelo de Estado compuesto, es decir, con descentralización política, el llamado Estado autonómico. En nuestra historia constitucional, la Constitución del 78 no es la primera en introducir el principio de la separación territorial del poder, aunque sí es, con esta Constitución, sí es la primera vez en que dicho principio ha tenido desarrollo. La Constitución Española de 1931, aprobada durante la Segunda República Española, ya reguló un Estado compuesto, que denominó Estado integral, que venía a ser una especie intermedia en el contexto del derecho constitucional comparado entre el Estado unitario, sin descentralización política, y el Estado federal. Este Estado integral de la Constitución de 1931 influiría en la Constitución italiana vigente, aprobada en 1947, en el diseño de su Estado regional, y asimismo ha sido modelo el Estado integral para la Constitución Española del 78 en el diseño del Estado autonómico, que también se ha inspirado en las constituciones federales, como la alemana vigente de 1949. Pero además de ese precedente español, de la Constitución Española de 1931, en nuestra historia constitucional hay que mencionar también otro precedente, pues hubo un proyecto de Constitución Federal de 1873 durante la Primera República. Pues bien, en la Constitución del 78, el fundamento jurídico constitucional del Estado autonómico es el artículo 2, que es desarrollado en el título octavo, que lleva por título de la organización territorial del Estado. Dicho artículo 2 establece lo siguiente, como vemos: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. En relación con el sistema de fuentes, el desarrollo del Estado autonómico a partir de la Constitución Española del 78 ha supuesto la conversión del ordenamiento jurídico español en un sistema jurídico complejo que integra el sistema jurídico estatal y los sistemas o subsistemas jurídicos autonómicos. En relación con este tema, lo que nos interesa traer aquí pues es lo siguiente: en primer lugar, cuáles son las fuentes principales de ese derecho autonómico surgido con las comunidades autónomas constituidas a partir de la Constitución del 78, y en segundo lugar, cómo son sus relaciones con el derecho estatal. Y ello nos obligará a referirnos también a una serie de leyes estatales previstas en la Constitución en relación con el Estado autonómico, concretamente las normas a que se refiere el artículo 150 de la Constitución y las leyes básicas contempladas en el artículo 149.1 de la Constitución. Pero antes de ocuparnos de estas cuestiones es conveniente una referencia a los principios que rigen el Estado autonómico, pues en virtud de esos principios surge el derecho autonómico y las relaciones de este derecho autonómico con el derecho estatal son las que son. Así que de este tema, de los principios que rigen el Estado autonómico, es de lo primero que vamos a hablar. Hay tres principios básicos y solo nos referiremos a ellos, a los principios básicos, que son los mencionados en el artículo 2 de la Constitución, que hemos visto, ¿no? Autonomía, unidad y solidaridad. La autonomía es el principio que caracteriza nuestra organización territorial del poder. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa autonomía? Pues el concepto de autonomía tiene relación con el concepto de soberanía, pero no es equivalente, no supone un poder político tan amplio. La autonomía es un poder político limitado, subordinado a la soberanía, que corresponde al pueblo español en virtud del artículo 1. Poder, la autonomía, que capacita para darse normas propias a las entidades territoriales a las que se reconoce, pero en el marco del ordenamiento general del Estado. ¿Y a quién se reconoce? Pues en este sentido visto,
a las entidades territoriales que pueden constituirse en comunidades autónomas, a las nacionalidades y regiones a que se refiere el artículo 2 de la Constitución. Pero el artículo 137 de la Constitución, que abre el título octavo, también reconoce autonomía a municipios y provincias, a las llamadas entidades locales, además de a las comunidades autónomas. Pues bien, ¿cómo debemos entender esto? De los artículos 2 y 137 se desprende la existencia de dos tipos de autonomía, y así lo ha declarado el Tribunal Constitucional, o de dos niveles distintos de autonomía. Una autonomía administrativa, que corresponde a municipios y provincias, y la autonomía política, que corresponde a las comunidades autónomas. Esta incluye poder legislativo y ejecutivo o gubernamental. En virtud de la primera, de la autonomía administrativa, el Estado español es un Estado descentralizado administrativamente, y en virtud de la autonomía política, el Estado español es un Estado con descentralización política. Pasemos al segundo principio. El segundo principio que hemos mencionado, el primero que es mencionado en el artículo 2 porque es el fundamento de la autonomía, es el principio de unidad. La autonomía política efectivamente se reconoce en el marco de la unidad de la nación española, unidad que se constituye, por tanto, no solo en fundamento, sino también en límite de la autonomía. Bien, este principio de unidad, ¿qué significa? Pues tiene distintas manifestaciones. Primera, la consideración del interés general como límite a la autonomía. Ejemplo de esto son las leyes de armonización del artículo 153, que luego expondremos, y la facultad de control extraordinario por el Estado de la actividad de las comunidades autónomas prevista en el artículo 155 de la Constitución, que establece, como vemos, lo siguiente. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución española, u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Esa es una manifestación. Otra del principio de unidad. Otra manifestación de este principio de unidad es la igualdad de derechos y obligaciones fundamentales de todos los españoles, que se deriva de los artículos 1 y 14 y que recogen en el título octavo, recogen los artículos 139 y 149. Igualdad que no puede ser entendida, como ha dicho el Tribunal Constitucional, como una rigurosa y monolítica uniformidad del ordenamiento jurídico. Más manifestaciones del principio de unidad. Pues también es manifestación de este principio de unidad la unidad del mercado del orden económico a que se refieren los artículos 139, 149 o 157. Y por último, la unidad del ordenamiento jurídico que venimos afirmando, aunque integrado por los sistemas jurídicos estatal y autonómicos. Y pasamos ya al tercero de los principios mencionados en el artículo 2 que rigen el Estado autonómico, al principio de solidaridad. Ese tercer principio se constituye también el límite de la autonomía, ¿no? El principio de solidaridad. A él se refiere, entre otros, el artículo 138 de la Constitución, que vemos en pantalla. En su párrafo primero, el artículo 38 establece que el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. No obstante el sentido económico que da al principio de solidaridad del artículo 138, el Tribunal Constitucional ha declarado que este principio trasciende esa perspectiva económica y financiera y se proyecta también en las diferentes áreas de actuación pública. Pues con esto dejamos ya el tema de los principios que rigen el Estado autonómico y vamos a pasar a tratar las cuestiones principales en relación con el sistema de fuentes, ¿no? El derecho autonómico y el sistema de fuentes. Concretamente nos referiremos, brevemente eso sí, pues a los estatutos de autonomía, a las leyes estatales del artículo 150, a las leyes estatales también básicas del artículo 149.1 y a las relaciones entre el derecho estatal y el derecho autonómico. Empecemos por los estatutos de autonomía. A su elaboración se refieren los artículos 143, 144, 146, 151 y las disposiciones transitorias primera a quinta de la Constitución, además del artículo 81.1 de la Constitución, en virtud del cual, como ya vimos en una sesión anterior, el estatuto ha de ser aprobado por ley orgánica. No vamos a entrar en el detalle del procedimiento de elaboración, pero sí es necesario recordar, en primer lugar, que dicho procedimiento tuvo dos fases. La Constitución lo regula contemplando dos fases, una de aprobación
por el territorio y una segunda de aprobación por ley orgánica de las Cortes Generales. Y en segundo lugar, hemos de recordar también que hubo dos vías para la elaboración del Estatuto, porque la Constitución contempla dos vías, y que la llamada extraordinaria, la del artículo 151 de la Constitución, que es la que siguieron Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía, incluía un referéndum. Eso por lo que respecta a la elaboración. ¿Y la reforma? Pues a su reforma se refieren el artículo 147.3, que establece que la reforma de los estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos estatutos y requerirá en todo caso la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica, por tanto otra vez las dos fases, y el artículo 152.2, en virtud del cual los estatutos aprobados por el procedimiento del artículo 151 requieren además para su modificación referéndum. Pues bien, eso por lo que respecta a la elaboración y reforma de los estatutos. Pero, ¿qué son? Pues los estatutos son la norma institucional básica de la comunidad autónoma, dice el artículo 147.1 de la Constitución. Su contenido fundamental, al que se refiere el mismo artículo en su párrafo segundo, también el artículo 152, viene constituido por las instituciones de poder político de la comunidad autónoma y por las competencias de la comunidad autónoma. El estatuto o los estatutos de autonomía son la vía ordinaria para la asunción de competencias por las comunidades autónomas, de las que pueden asumir en virtud de los artículos 148 y 149 de la Constitución. De manera que los estatutos son normas políticas, como las constituciones, normas que regulan poder político, pero con una importante diferencia con las constituciones, la diferencia que existe entre la soberanía y la autonomía tal y como la definíamos antes. La autonomía es un poder político limitado, precisamente por la Constitución, y que tiene su fundamento en la Constitución. Dejamos aquí los estatutos y vamos a hablar algo de las leyes estatales del artículo 150 de la Constitución. Como decíamos, en relación con el Estado autonómico, la Constitución prevé en su artículo 150 tres tipos normativos, son normas con rango de ley, que pueden servir, en unos casos, para aumentar las competencias de las comunidades autónomas. Estos casos serían los de las leyes marco, previstas en el párrafo primero del 150, y los de las leyes de transferencia y de delegación, previstas en el párrafo segundo del artículo 150. Así, estas normas se constituyen en vía para la asunción de competencias también, por las comunidades autónomas, junto con el Estatuto de Autonomía. Veamos los párrafos primero y segundo del artículo 150. El párrafo primero establece que las Cortes Generales, en materia de competencia estatal, podrán atribuir a las comunidades autónomas la facultad de dictar normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Esa es la ley marco. Y en el párrafo segundo, el artículo 150 establece que el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, aquí en este caso, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal. Pues bien, si las leyes marco y las leyes de transferencia o delegación tienen el efecto de aumentar las competencias autonómicas, en el caso previsto en el artículo 153, el de las leyes de armonización, el efecto sería de sentido opuesto, es decir, limitador de las competencias autonómicas. Pues como dice esta norma, el artículo 153, que vemos en pantalla, el Estado puede dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de estas, cuando así lo exija el interés general. Y establece también que corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad. Con esto dejamos las leyes del artículo 150 y pasamos a hacer también una breve referencia a las leyes estatales básicas del artículo 149.1 de la Constitución. ¿Qué son estas leyes básicas? Pues bien, el artículo 149 es el artículo que regula las competencias exclusivas del Estado. En él se establecen esas competencias exclusivas del Estado y estas a veces se limitan a la legislación básica en una determinada materia, con lo que sobre dicha materia la comunidad autónoma podrá asumir la competencia del desarrollo legislativo. Bien, pues hablábamos en una de las primeras sesiones del llamado bloque de la constitucionalidad. Decíamos que esta es una expresión que ha utilizado el Tribunal Constitucional para referirse a las normas que, según el artículo 28.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,
constituyen, junto con la Constitución, parámetro de constitucionalidad de las leyes, ¿no? Pues aquí acabamos de ver cuáles serían las normas que integran ese bloque de la constitucionalidad: los estatutos de autonomía, las leyes del artículo 150 y las leyes básicas del artículo 149.1 de la Constitución, seguro. Destaco que, sin duda, esto supone relaciones de prevalencia, la existencia de estas normas, entre normas con rango de ley. Y así pasamos ya a las cuestiones de las relaciones entre el derecho del Estado y el derecho de las comunidades autónomas. ¿Por qué criterios se rigen esas relaciones? ¿Cuáles son los principios que habrá que aplicar para solucionar los posibles conflictos de normas? Pues depende. Hay una regla general y excepciones. La regla general es la inaplicabilidad del principio de jerarquía entre la ley estatal y la ley autonómica. Es decir, la regla general en la ordenación de las fuentes del derecho autonómico y estatal es el principio de competencia. Pero lo cierto es que solo regirá el principio de competencia, como ya decíamos en alguna de las primeras sesiones, cuando las relaciones entre los ordenamientos estatal y autonómico sean de separación, y no lo son siempre. Es decir, en el caso de atribución de la competencia sobre una materia exclusivamente al Estado o a la comunidad autónoma. Pero cuando las relaciones son de cooperación, como en los casos de competencias compartidas y de competencias concurrentes, que son muy comunes, sobre una misma materia, entonces, en los conflictos de normas, será de aplicación también el principio de jerarquía. Y el principio de jerarquía a favor del ordenamiento estatal. Así se desprende del artículo 149.3 de la Constitución. Artículo que contiene las llamadas cláusulas de cierre del sistema de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, incluyendo la llamada cláusula de prevalencia, según la cual, como vemos, las normas del Estado prevalecerán en caso de conflicto sobre las de las comunidades autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de estas. Otra de estas cláusulas de cierre que rigen las relaciones entre el derecho estatal y el autonómico y a la que nos referimos, por último lugar, es la llamada cláusula de supletoriedad, en virtud de la cual el derecho estatal es derecho supletorio del derecho de las comunidades autónomas. Su interpretación, la interpretación que de esta cláusula ha hecho el Tribunal Constitucional, ha dado mucho que hablar a la doctrina, pero no podemos entrar en estos comentarios. Dejamos aquí ya el tema del derecho autonómico. Creo que en la exposición se habrá visto la complejidad del mismo, que no podemos desarrollar más aquí. Y me despido ya hasta la próxima sesión, que es la última, en la que hablaremos del derecho comunitario europeo. Hasta entonces, muy buenas tardes. Quería trabajar y seguir estudiando. En su día no tuve ocasión de estudiar. Para promocionar necesitaba una carrera. Organizo mi tiempo como más me conviene. Ahora formo parte de la mayor universidad de España. La trobaràs molt prop de tu. UNED, Centro Francisco Tomás y Valiente, cerca de ti.